no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Pues me gusta empezar mi testimonio siempre con unas palabras de una carta del Papa, una exhortación que se llama La alegría del Evangelio, creo que se llama, sí. Y dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados de la tristeza, del pecado, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Si te falta alegría, te falta Jesús. Busca a Jesús, que encontrarás la alegría. Me llamo Mercedes, me llaman Mer, todo el mundo, y vengo de una familia numerosa de 11 hijos y mis padres pertenecen a un movimiento de la Iglesia Católica que busca la santidad pues, en su vida ordinaria, en su trabajo. Y bueno, yo recuerdo de mi infancia una infancia feliz hasta más o menos sexto de GB, que yo tenía como 11 años. Y bueno, también quiero contaros un poco de mis padres. Pues mi madre es una persona muy alegre, yo la recuerdo siempre cantando mientras hacía cosas de la casa. También a mi padre, pues recuerdo que era una persona, que es una persona buena, trabajadora, pero tengo que decir que era muy autoritario, ¿no? Y que en aquella época yo creo que él bebía un poquito, a veces después de la comida yo siempre le veía que bebía y a lo mejor ahí pues le costaba controlarse, tenía un poco de ira y pues nos trataba a veces con un poco de agresividad, ¿no? Con violencia. Nos daba capones habitualmente si no llevábamos las zapatillas puestas, o con el tema de los estudios sobre todo, ¿no? Era muy exigente. Y yo recuerdo que, sobre todo a mis hermanos, a los chicos, pues les trataba a veces con desprecio y humillándolos un poco, ¿no? Diciendo sois un desastre, no vales para nada. Y también les pegaba, sobre todo a los chicos, a nosotras también, ¿no? Pero recuerdo una vez, cuento un episodio, ¿no? Pues yo vi con 7 años a mi hermano que le pegó fuerte una paliza, le dejó todas las manos marcadas porque no quería salir de la bañera. Y yo lo recuerdo como un recuerdo espantoso, ¿no? También recuerdo que él llegaba a casa y yo quería desaparecer de su vista y me escondía en el cuarto baño, en mi habitación, para no verle, ¿no? Un episodio que me pasó a mí personalmente fue que en sexto de GB pues yo estuve enferma todo el año con fiebres reumáticas, aunque también se me mezcla la realidad con la mentira, porque ese año descubrí que poniendo el termómetro en la calefacción pues la fiebre subía hasta justo el punto que tú querías, ¿no? Y entonces dije, bueno, qué maravilla, porque ponía el termómetro a 37,8 y mi madre me dejaba en casa. Y me pasé el año entero, pues mi madre llevando de médico en médico, y yo la verdad que sintiéndome muy especial entre tantos hermanos, pues porque mi madre me llevaba al médico, me compraba bollos y mis amigas del cole me escribían cartas, entonces me sentía como una reina, ¿no? Pero la verdad que ahí había mucha parte de mentira, ¿no? Entonces ese verano nos quedamos a sacar el curso, mi hermana mayor, mi padre y yo nos quedamos en Madrid. Y mi hermana era la que me controlaba un poco los deberes, me mandaba ejercicios para hacer para el día siguiente. Y hubo un día que me mandó unos cuantos y yo hice la mitad.
Y entonces ella, cuando iba a chequearme qué había hecho, yo le dije, esos no me los has mandado. Y ella me dijo, sí, te los he mandado, y empezó a llamarme mentirosa y a enfadarse y enfurecerse mucho conmigo. En ese momento llegó mi padre y la mandó que se fuera al jardín, y entonces fue él el que se enfureció conmigo y empezó a zarandearme muy fuerte y, bueno, a pegarme también. Entonces en un momento me dijo, vete al baño. Yo, claro, me puse a llorar, vete al baño, y yo fui al baño y él vino detrás, y en ese momento me cogió muy fuerte y me tiró contra el lavabo, me caí, me dio un golpe en la nariz. Y yo me acuerdo de mi imagen escondida detrás del bidé, en una esquinita, así, agachada, con las manos en la cabeza y pensando, bueno, ¿y ahora qué viene? En ese momento mi padre se quedó parado y se marchó a su habitación. Y entonces yo empecé a escuchar unos gemidos brutales, ¿no?, desde la otra punta de la casa y yo en el cuarto de baño. Y entonces ese pánico que yo sentía instantes antes, pues se convirtió en una pena por mi padre, una compasión, y salí corriendo hacia su habitación para ver qué pasaba. Mi padre estaba de rodillas en el suelo con la cabeza apoyada en la cama y llorando mucho, ¿no? Entonces yo me senté en la cama y cogí la cabeza de mi padre para consolarle, y él decía, hija mía, soy un monstruo, casi te mato, casi te mato. Y yo le consolaba, yo, papá, tranquilo, no pasa nada, ya está, papá, ya pasó, ¿no? Como me consolaba a mí mi madre. Y nada, ya pasó aquel momento y yo saqué todo ese curso con buenas notas, pero seguía teniendo como un rechazo interior muy fuerte hacia mi padre. No sé si llamarle odio, pero yo en mi interior, cuando llegaba a casa, yo decía, ya está aquí el señor ese, y no quería verle. Bueno, yo seguí mi curso sacando ya buenas notas, siguientes cursos, y ahí aparece pues un deseo. Yo tenía más o menos 17 años, a mi padre le dio un infarto, con 40 años él, porque se quedó sin trabajo, y recuerdo que fue un momento de paz en casa, porque se quedó como un abuelito y ya no tenía, iba andando así muy despacito por la casa y no tenía fuerzas para enfadarse. Y yo recuerdo momentos de eso, de tranquilidad, ¿no? Sin gritos, sin enfados y sin capones ni malos tratos, ¿no? Y en ese momento yo me quise ir de misiones, porque una amiga mía me dijo que en su colegio se iban de misiones, y digo, pues me voy. Pero mi madre no me dejó. Y dijo, bueno, el año que viene, si quieres seguir yendo de misiones, pues ya tiras, ¿no? Bueno, vale, y ahí se quedó. Pero el año siguiente ya a mí se me pasó lo de las misiones. Y sin embargo yo había empezado a ir por un centro de ese movimiento al que pertenecían mis padres, porque yo quería ser como mi madre. Para mí mi madre era un modelo. Yo quería ser así, igual de alegre, tener muchas amigas y acercarlas a Dios y formar una familia y tener muchos hijos. Ahí expresé mi deseo de eso, de formar una familia y de pertenecer a ese movimiento, pues con la idea de casarme en un futuro, ¿no? Y estuve yendo como un año y pico, y al año y medio pues me propusieron hacer un retiro, y nos íbamos a ir a Roma a un congreso de universitarios, y entonces pues en el retiro la persona con la que yo solía hablar me dijo, oye Mer, ¿por qué no pides la admisión en este movimiento, ¿no? Y la pides ahora. Y digo, pues genial, ¿no? Y entonces escribes una carta, y me dijo que escribiera, pues quiero pedir la admisión como miembro célibe. Bueno, era otra palabra, pero yo lo digo así. Y yo le dije, oye, que esos no se casan, ¿no? Y me dijo, ya, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Y yo le dije, yo la de Dios. Pero esto me choca con todo lo que íbamos hablando este año, ¿no? Que yo quiero formar una familia. Y me dijo, bueno, pues ve a hablar con el sacerdote a ver qué te dice. Y me fui a hablar con el sacerdote y él me dijo lo mismo. Yo no le conocía de nada al sacerdote, pero me dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la de Dios?
y le dije, la de Dios. Y entonces me dijo, pues mira, si obedeces, siempre aciertas. Si obedeces, siempre aciertas. Entonces dije, bueno, ya, pero es que esto es un poco raro, ¿no? Entonces me fui al sagrario y ahí en el sagrario le dije, mira, Señor, me están diciendo esto, ¿no? Y la persona que me conoce y con la que yo hablo, digo, la verdad es que me sorprende, pero tú siempre sorprendes. Y le digo, no es mi voluntad, o sea, yo no lo veo, ¿no? Pero digo, pero si tú lo ves, si es tu voluntad, pues adelante, ¿no? Y me acordé de un salmo que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se me venía a la cabeza y le dije así al Señor, digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces pedí la admisión como miembro célibe. A partir de ese momento se me olvidó todo el deseo que yo tenía de formar una familia y ya quise servir al Señor, pues en medio del mundo, pero entregándole toda mi vida y mi maternidad y todo a Él, ¿no? Y fui muy feliz. Nunca más me cuestioné ni tuve ninguna duda ni ningún momento de inquietud acerca de esa llamada, ¿no? Acerca de mi vocación. Bueno, pasado un tiempo, yo me fui a estudiar a Pamplona y mi padre cumplía 50 años. Entonces yo quería hacerle un regalo especial. Le escribí un poema y yo también acabo de cumplir ahora 50 años y lo siento como muy especial ese momento, ¿no? ¿Qué pasó? Pues yo estaba un día rezando el rosario por el jardín con una amiga y de repente sentí un silencio interior. Yo dejé de escuchar el rosario, debió de ser una cuestión de segundos, pero en ese momento yo sentí una voz interior que me decía, escríbele una carta, escribe a tu padre una carta y dile solo estas palabras. Y esas palabras aparecieron como delante de mí, escritas en dorado y grandes, en mayúsculas. Y las palabras eran, papá, te quiero mucho, tu hija Mer. Apenas 7 palabras y yo después de ese rosario me intenté escribir en mi habitación, pero no era capaz. Yo nunca le había dicho a mi padre que le quería, nunca. Jamás tenía el recuerdo de habérselo dicho. Y intentaba escribir y no podía. Y el boli se iba para atrás y entonces hacía una bolita de papel y la tiraba a la basura. Y así estuve haciendo bolitas de papel bastante tiempo en mi habitación y dije, Señor, yo no puedo escribir esto. Entonces voy al sagrario a ver si tú me ayudas. Entonces fui al sagrario y a la capilla y ahí me puse a escribir. Y ahí conseguí escribir estas palabras. En el momento que las escribí, yo sentí muy fuerte que un muro que yo había ido construyendo así ladrillo a ladrillo, un muro de odio, de rencor, de rechazo hacia mi padre, en ese momento que yo escribí esas palabras, ese muro se quedó pulverizado. Y detrás de ese muro apareció mi padre y comprendí cuánto me amaba mi padre, cuánto me quería. Y le vi como un niño necesitado de mi cariño, de mi ternura, de mi misericordia. Y vi todas las virtudes de mi padre. Vi que era un hombre humilde, luchador, que luchaba contra sus propios pecados, que nos amaba hasta la locura a todos sus hijos, que había dado la vida por cada uno de nosotros y que se estaba dejando la piel y la sangre y todo por nosotros, ¿no? Y entonces un sentimiento de amor enorme hacia él y sentir un vínculo que yo había roto, ¿no? Y un vínculo que de repente volvió a aparecer entre nosotros muy fuerte, ¿no? En ese momento, cuando mi padre recibió la carta, me llamó lleno de alegría, llorando, y me dijo, me has escrito la carta más bonita que he recibido en mi vida, ¿no? Y lo decía entre lágrimas. Y solo eran esas 7 palabras, ¿no? Entonces, semanas antes, mi hermana me había llamado pues llorando, diciendo, habla con papá porque
apegado a un hermano y esto no puede ser, y mi hermana muy triste llorando, ¿no? Entonces yo en ese momento con mucha rabia le había escrito una carta a mi padre diciéndole: papá, si no cambias, todos tus hijos te van a odiar como yo te he odiado durante muchos años, ¿no? Entonces ahí mi padre me llamó llorando también y me dijo: Mer, si te hubieras dado cuenta de lo que has escrito, de lo dura que has sido conmigo, no lo hubieras hecho. Y aunque mi padre estaba llorando y muy triste de lo que yo había escrito, yo en mi soberbia pensaba, pues, pero tengo razón, tú tienes que cambiar, ¿no? Bueno, por eso se me ha olvidado contarlo antes de la otra carta, ¿no? A partir de esa carta, de ese perdón que Dios me concedió, porque eso fue una gracia, fue un regalo, que yo lo deseaba y Dios te lo concede cuando lo deseas, pues mi padre se convirtió en mi mejor amigo, en mi consejero, quedaba con él a comer, le consultaba cosas para tomar decisiones, todo. Le escribía cartas pequeñitas que se las dejaba encima de la mesa y un poco, pues eso fue creciendo muy, muy rápidamente nuestro amor, ¿no? Ahora, hace 14 años, en enero, hizo, 15 años que mi padre se fue al cielo con 63 años. Murió rodeado de todos sus hijos y con el perdón de todos, porque todos le queríamos y le queremos, ¿no? Y todos yo creo que hemos vivido esa experiencia de perdón con él. Bueno, después de esto yo me vine a vivir a Madrid y ahí en la casa donde yo estaba la directora pues me dijo que ella veía que no era mi vocación estar totalmente entregada a Dios en medio del mundo, y me dijo que ella pensaba que mi vocación era ser madre y formar una familia, ser esposa, y en ese momento me sentó fatal, fue como un jarro de agua fría y dije, pero que si yo hago lo mismo que las demás, ¿por qué me dices esto? Y dice, no, yo creo que es algo que el Señor me dice en oración, y dice, bueno, piénsalo, rézalo y háblalo con el sacerdote. Entonces yo lo hablé con el sacerdote, que se quedó muy sorprendido porque él acababa de ser ordenado y me dijo, pues es que yo no sé qué decirte porque nunca me ha pasado esto, déjame que lo rece y te digo. Entonces a la semana de él rezarlo y yo también, pues me dijo, mira, he pensado que si la persona que te conoce te ha dicho esto, pues si obedeces, aciertas, y si obedeces, estás haciendo la voluntad de Dios. Y entonces yo, con todo el dolor, me puse delante del sagrario y le dije, bueno, pues Señor, si tú ahora quieres esto, aunque yo te he dado mi vida, pues vale, yo también lo quiero. Y otra vez le dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y con pena, pero con mucha paz, dejé ese movimiento después de 5 años y volví a mi casa, volví a casa de mis padres. Entonces empecé pues a salir, estaba en quinto de carrera, 22 años, empecé a salir con mis amigas y conocí a un chico del País Vasco, de San Sebastián, se llama Josemi, y nos hicimos muy amigos. Nos conocimos en una fiesta y la verdad que era el primer amigo, digo hombre, que yo tenía, y estuvimos como 1 año y pico de amistad. Él estudió periodismo en Pamplona, en la misma universidad que yo, y entonces, después de 1 año de amigos, a él le detectaron un tumor en el cuello y lo operaron en San Sebastián. Me fui a verle y cuando entré en la habitación, pues él tenía así el collarín puesto, encima estaba sentado en la cama y por la ventana entraba como un rayo así de luz y yo experimenté como que el corazón se me salía del pecho, empezó a latir muy rápido. Y yo creo que fue como un flechazo. Yo pensé, pero si es que le quiero un montón, ¿no? Este es el hombre de mi vida. Y bueno, agobiada, ¿no? Me puse a dar paseos con él, pasillo arriba, pasillo abajo, pero sentía un ardor en el pecho y el corazón saliendo y saltando. Se lo dije a una amiga mía y me dijo, pues se lo tienes que decir, que no te lo puedes quedar. Y yo, ¿pero cómo se lo voy a decir? O sea, esto no... Y me dijo, sí, te lo tienes que decir. Total, que cuando volví a Madrid,
en un bar, estábamos tomando una cerveza y se lo dije, y le dije, oye, ¿quieres que seamos novios? Y él, Josemi, se empezó a reír y dice, ¿pero qué dices? ¿Pero qué estás contando? Entonces le conté lo que me había pasado cuando fui a verle al hospital y me dijo, mira, vamos a ver. Y coge una servilleta, hace una raya en medio y dice, vamos a ver, a mí me gustas, pero tú y yo somos muy diferentes. Y dice, vamos a ver, mira, tú eres, y empezó a hacer una lista de lo que yo era y lo que era él. No recuerdo todas las cosas, pero él decía, pues tú eres alegre, yo soy muy serio, a ti te gusta mucho salir, a mí me gusta estar en casa, y sobre todo lo que más recuerdo, dice, y además lo más diferente que somos es que tú eres creyente y yo no creo en nada, ¿no? Yo no creo en Dios. Y entonces dice, entonces esta relación es imposible, es imposible. Y además tú y yo somos amigos y aunque pudiéramos intentarlo, se estropearía nuestra amistad y no quiero estropearla. Entonces yo, como compongo y hago música, pues le escribí una canción que dice, si no te arriesgas, nunca sabrás si este amor nuestro podía ser realidad. Y mientras tanto, vamos, no me hagas reír, cuéntale a otros que así te sientes feliz. Entonces se la canté, si queréis os la canto, y surtió efecto porque a la semana ya estábamos saliendo y nos hicimos novios y nos casamos como al año y medio. Nos casamos en noviembre del 95. Te quiero tanto que no me cabe pensar que exista un tiempo en que te deje de amar. Te quiero tanto que te he salido a buscar y tengo miedo de no poderte encontrar. Ya sé que soy tan distinta de ti, mil cosas dices que nos alejarán, pero no pararé hasta llegar a ti. No hay nada que mi amor no pueda lograr. Que Josemi y yo nos casamos y como a los 6 meses de casarnos le vuelven a detectar un tumor en el cuello y nada, le tienen que operar y nos dicen que ese tumor del año 93 se le había vuelto a reproducir en el año 96, ¿no? Y se había vuelto muy maligno. Era un tumor muy extraño que solo lo habían estudiado los médicos en los libros. Había como 5 casos en el mundo, era un condrosarcoma de no sé qué. Y entonces nos recomendaron ir a Houston a pedir una segunda opinión. Después de operarle en San Sebastián, nos fuimos a los 20 días al MD Anderson de Houston. No teníamos un duro, estábamos los dos en paro, pero la familia y los amigos hicieron un fondo común en un banco para que pudiéramos hacer este viaje. Y además nos recomendaron, una vez allí nos dijeron que se habían dejado muchísimo tumor dentro en la operación anterior y que nos recomendaban operarle de nuevo. Y entonces pues le operaron allí, en Estados Unidos, y después nos quedamos como 4 meses más para que le hicieran un tratamiento de radioterapia. Mientras estábamos allí, pues yo siempre he tenido mucha fe, le rezaba a Dios con él, digo, para que mi marido se cure, ¿no? Para que mi marido se curara. Y Josemi me decía, pero ¿cómo puedes creer en Dios viendo tanto dolor aquí, ¿no? Veíamos todo el mundo que estaba en el hotel, iban porque tenían cáncer. Y pues incluso veías niños
con una pierna amputada, un brazo, mucho dolor, ¿no? Pero la gente también con mucha alegría allí, porque al ver a otros que tenían también sufrimiento, pues la gente se olvidaba de su propio sufrimiento. Y yo le decía a Josemi, bueno, ¿qué quieres? ¿Que deje de rezar por ti? Y me decía, no, por si acaso sigue rezando. Entonces ya se acababa la discusión. Y nada, después de esos 4 meses en Estados Unidos, volvimos a Madrid y un día se puso muy malito y le tuvieron que ingresar, no podía respirar, tenía encharcados los pulmones de líquido linfático y bueno, a partir de ese momento yo me convertí en su enfermera, íbamos entrando y saliendo del hospital. Pasaba muchos días, muchas semanas allí ingresado, yo dormía con él en una silla y bueno, en ese tiempo la gente nos iba dando estampas de santos, medallas, y Josemi me decía, mira, no me pongas nada de eso porque eso son supercherías, supersticiones y yo no quiero nada de eso. Pero un día entré en la capilla del hospital y había una cestita con medallas de la Virgen, esta que llevo yo, que es la Virgen de la Medalla Milagrosa, que está así con unos rayos que le salen de las manos. Y son unas apariciones que hubo en París en el año 1830 y poco. Y entonces yo la cogí, no sabía nada de esa medalla ni de esa advocación de la Virgen, pero se la puse en un clavito en la habitación y esa no la veía, porque como él no podía levantarse. Y entonces hubo un día que le dio como un paro cardíaco y se lo tenían que llevar corriendo a la UCI. Y entonces se empezó a llenar la habitación de enfermeras y médicos y me echaron, pero yo volví a entrar y cogí la medalla y se la puse en las manos y en ese momento a Josemi le dije, Josemi, tranquilo, que esta es tu madre y no te va a pasar nada, no va a permitir que nada te pase. Y lo dije con una certeza, con mucha tranquilidad. Y ahí sí que Josemi se agarró a su medalla fuerte y se lo llevaron a la UBI. En ese momento empezó a llegar gente de mi familia y amigos y pasaron cosas curiosas o diosidencias, como digo, que, pues por ejemplo, mi hermana mayor también traía una medalla y me dijo, mira, de parte de mi suegra, para que la tengas contigo y te ayude. Y era una medalla de la Virgen Milagrosa. Mi hermana nunca me había regalado ni habíamos hablado de temas religiosos entre nosotras. Y al cabo de un ratito viene una tía mía y me dice, toma, Mer, una medalla de la abuela, pero me la tienes que devolver cuando Josemi se ponga bueno. Y también era una medalla de la Virgen Milagrosa. O sea que en menos de una hora por mis manos pasaron 3 medallas de la Virgen Milagrosa. Como te digo, yo no sabía nada de esta advocación, pero luego me enteré leyendo y resulta que en ese mes era el aniversario de las apariciones de la Virgen Milagrosa, porque era el mes de noviembre. Y ese día Josemi estaba en la UBI y era noviembre. Al mismo tiempo mi hermana pequeña estaba en París y estaba en la capilla de la Rue du Bac, donde son las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y estaba rezando allí por Josemi. Bueno, los médicos nos dijeron que había que operar a Josemi a vida o muerte. Unos votaban a favor de operarle, otros no. Nos reunimos en una mesa con como 10 médicos, el padre Josemi y yo, y nos dijeron que tenía un tumor ocupándole una aurícula entera del corazón y que le iban a quitar la aurícula y no sabían si de esa iba a salir porque nunca la habían operado. Que había un 1% de posibilidades de que saliera de la operación, pero que si no lo operábamos en una semana o 2 semanas pues se moriría. Entonces decidimos su padre y yo que le operaran. Josemi salió de la operación como a las 10 horas y ahí estaba muy despierto, con un tubo, no podía hablar, pero con muchas ganas de hablar. Los médicos estaban muy sorprendidos, decían que era un milagro como había salido Josemi y la actividad que tenía, y él quería hablar. Entonces le dieron una pizarra con el abecedario y él iba escribiendo lo que quería y puso estas palabras, ¿no?
dijo, reza un Padre Nuestro. Yo lo iba leyendo en voz alta. Y fue impresionante, ¿no? Porque la UCI estaba llena de médicos, llena de enfermeras, porque es un hospital universitario, y ahí estábamos los familiares también. Estaba mi hermana enfermera, sus padres y yo. O sea, había mucha gente, había más de 20 personas. Y entonces yo me puse en voz alta a rezar el Padre Nuestro. Y era el primer Padre Nuestro que yo rezaba con mi marido. Porque, como os digo, él no tenía fe, ¿no? Cuando terminé de rezar el Padre Nuestro, pues José me escribió otra vez. Y yo lo volví a rezar por segunda vez. Y lo pidió una tercera vez. Y mientras yo rezaba el Padre Nuestro muy despacio, era un momento muy sobrenatural porque todo el mundo estaba muy callado. Había un silencio sepulcral, como dicen. Y era un momento como muy de Dios. Yo creo que se notaba ahí la presencia del cielo. Después de eso, Josemi buscaba por la cama y lo que buscaba era la medalla, que era muy raro porque cuando les meten en la UCI les quitan todas las sábanas, les pasan a la camilla de operaciones, pero no les dio tiempo porque iba muy grave y entonces le operaron en la misma cama y por ahí estaba tirada la medalla. Y él quería que le contara la historia y saqué la estampa y leí la historia, ¿no? Como la podéis buscar en internet, ¿no? Pero de los rayos, de los anillos le salen unos rayos, unos brillan y otros no. Y Catalina, la santa a la que se le apareció, le pregunta que por qué unos rayos brillan y otros no. Y dice, pues porque estos son los símbolos de las gracias que doy a los que me las piden. Y los que están apagados y no brillan son las gracias que no puedo dar porque nadie me las pide. Esas son palabras de la Virgen a Santa Catalina Labouré, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, también ahí la Virgen a Catalina le dijo que quien llevara la medalla en el cuello, la llevara consigo, pues recibiría muchas gracias, ¿no? A partir de ahí, Josemi le puse la medalla en su camiseta y la tuvo toda su enfermedad. A lo largo de su enfermedad, él, que tenía muy mal genio, pues su carácter fue transformándose, se fue dulcificando y llenándose de mansedumbre, ¿no? De tal manera que la gente venía a verle y salían edificados, ¿no? Mi padre, cuando venía a verle, salía llorando y decía, es que me impresiona ver a Josemi, ¿no? Como está pendiente de los demás, con una sonrisa. Y Josemi tenía muchos dolores, muchísimos, ¿no? Ese tumor que le operaron se reprodujo y le dio metástasis por todo el cuerpo. Al final de su enfermedad hasta se le veía por el cuello una montaña, que era donde lo tenía, ¿no? Y toda la enfermedad pues yo rezaba para que él se curara. Rezaba con él en voz alta y él escuchaba. También vinieron a verle varios sacerdotes. Yo creo que incluso se confesó, que se reconcilió con Dios. Y en los últimos días, pues él me dijo, Mer, ya no vamos a rezar más para que me cure. Vamos a rezar para que me vaya, y hacía así, ¿no? Que me vaya ahí al cielo. Y yo le decía, bueno, vamos a rezar para que nos vayamos los dos. Y me dijo, no. Dice, tú no tengas prisa por irte, porque tú tienes una misión. Y utilizó esa palabra, misión. Y yo parece que ya he cumplido mi misión, pero tú tienes una misión que cumplir, ¿no? Así que tú no tengas prisa. Vamos a rezar para que me vaya yo solo. La noche antes de estas palabras, Josemi en la cama se puso a hablar en voz alta. Como él era periodista de radio, tenía una grabadora en la mesa, en visita de noche yo le grabé. Y me acuerdo muy bien de sus palabras. Era de noche, eran como las 3 de la mañana, se le oía con un hilo de voz porque no podía, hablaba así. Y sus palabras eran estas. Jesús, yo casi no te conozco porque nunca he rezado, nunca he hablado contigo, pero ahora quiero hablar contigo, ahora quiero rezar. Y dice, y te quiero decir, quiero darte las gracias por mi vida, por mi familia,
por Mer y quiero darte las gracias también por esta enfermedad. Porque si no hubiera sido por esta enfermedad, no me hubiera dado cuenta de todo lo que tú me amas, de lo que me ama la gente y de lo que tú me amas. Me gustaría curarme, pero si tú no quieres que me cure, tus razones tendrás. Si tú no quieres que me cure, yo tampoco quiero. Y después dijo, si volviera a nacer, si me concedieras volver a nacer, te pediría la misma vida, con la misma familia, con Mer y con esta enfermedad, con la que me he dado cuenta de tanto amor. Esto fue lo último que dijo esa noche y al día siguiente fue cuando me pidió que rezáramos para ir al cielo. Entonces yo le recé a la Virgen, él repartió todos sus bienes, entre comillas, dijo el coche, se lo das, el coche grande a tu padre, el ordenador a mi hermano, no sé qué, repartió todo y me dijo hasta dónde quería que le enterraran. Dijo, quiero que me entierren en Madrid, que hay más familia, que hay más amigos. Y después de toda esa repartición, pues ya entró en coma. Vino toda su familia y la nuestra y estuve toda la noche pues en la cama velándole y cantándole. Estuve toda la noche cantando y a las 7 de la mañana más o menos mi hermana me dijo, Mer, ya se ha ido. Y justo me lo dijo cuando yo estaba cantando, mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Y yo sentí que de mis brazos pasaba a los brazos de la Virgen. Ya sé que soy tan distinta de ti. Mil cosas dices que nos alejarán, pero no pararé hasta llegar a ti. No hay nada que mi amor no pueda lograr. Bueno, pasado mucho tiempo, Josemi se murió en junio, el 8 de junio del 99, y con 30 años recién cumplidos. Y pasados como 14 años, a mí me pidieron que pusiera por escrito el testimonio de mi vida y yo no me acordaba en absoluto de este recuerdo que os voy a contar, que me vino a la memoria en ese momento y que yo lo había borrado de mi mente. Estaba escribiendo mi testimonio delante del sagrario, en el santuario de Schoenstatt, y me vino este recuerdo de que a la semana de morir Josemi, pues yo estaba comiendo en casa de mis padres, todo el mundo muy feliz, muy contentos, pero a mí me entró la pena gorda y me metí en mi habitación a llorar. Y al cabo de unos momentos vino mi sobrina de 3 años, que se llama María, ahora tiene 22 por ahí, y entonces me dio un abrazo muy fuerte y me dijo con una sonrisa, pero Memé, ¿por qué lloras? Si Josemi está en el cielo y está muy contento, está con la Virgen, con San José y está muy feliz. Dice, y tú no tienes que estar triste, tú tienes también que estar contenta, así que no llores más. Y me dio un beso y se marchó. Cuando me vino ese recuerdo a la cabeza, yo me di cuenta que la Virgen me estaba diciendo que Josemi estaba en el cielo y que no era una casualidad que me lo hubiera venido a decir mi sobrina, que se llama María, como la Virgen. Y además yo creo que Dios nos habla a través de las personas y especialmente nos habla a través de los niños. Así que yo creo que será un mensaje de ella para mí. Después de la muerte de Josemi, empieza una etapa de mi vida que yo le llamo mi vida loca, porque era la canción que sonaba en la radio, la de Viva la vida loca. Y entonces empecé a salir con mis amigas salían hasta las tantas de la noche y recuerdo que me fui al puerto de Santa María y entonces pues nada, allí el plan era salir a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana
y una copa tras otra. Yo no tenía costumbre de beber tampoco, pero mi amiga sí, y yo iba a donde iba ella, ¿no? Y entonces con una copa tras otra, recuerdo una noche a las 7 de la mañana, bueno, una noche ya amaneciendo, pero iba por la 7ª copa, de repente también un chico hablándome, la música a tope, pero yo sentí ese silencio interior que ya había sentido alguna vez. Dejé de oír la música, dejé de oír todo, no había ni un sonido, como si fuera una catedral vacía de gente. Pues escuché en mi interior estas palabras: ¿qué se te ha perdido aquí? Y otra vez las palabras como escritas grandes en dorado: vuelve a casa, vuelve a casa. Entonces yo dejé la copa y le dije, mira, me vuelvo a mi casa. Y volví a Madrid. Y bueno, en ese año para mí fue una locura, porque yo, chico que conocía, chico que pensaba que yo estaba enamorada de él, ¿no? Y entonces, pues, porque quería llenar ese vacío interior que Josemi había dejado en mí, ¿no? Y la verdad que pues, me enrollaba con este, con el otro, y vivía de una vida incoherente, ¿no? Con mi fe. Y en ese momento que yo me volví a Madrid, digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues me voy a hacer el Camino de Santiago. Era el año 2000, era año Xacobeo, y en misa pues dijeron que había peregrinaciones a Santiago y tal. Y entonces yo le dije a mi madre, mamá, me voy a hacer el camino. Y mi madre, ¿pero cómo te vas a ir sola? No sé qué, ¿no conoces a nadie que vaya? Y yo, pues no. Y de repente me acordé que pues, como 4 meses antes, saliendo con mi hermana, pues conocí a un chico en un cumpleaños que me comentó que él y sus amigos iban a hacer el Camino de Santiago ese verano. Y digo, pues mira, a ver, me acuerdo que conocía a un chico, pero es que no tengo ni el teléfono ni nada. Pero bueno, dije, pues llámale, me dijo mi madre. Y entonces localicé al chico y le dije, oye, mira, ¿te acuerdas que me conociste tal? ¿Quieres que, no, o sea, os importa que me vaya con vosotros a hacer el Camino de Santiago? Porque mi madre está un poco nerviosa, no quiere que lo haga sola. Y me dijo, sí, tú te vienes. Digo, pero pregúntale a tus amigos. Y me dijo, que no, que tú te vienes, ya está decidido. Y entonces, pues nada, me fui con ellos, con los 5 amigos, a hacer el Camino de Santiago. Y la verdad que fue un camino muy sanador, ¿no? Yo os lo recomiendo hacer si no lo habéis hecho, porque es un momento de encuentro con Dios, un encuentro contigo mismo, y en esa mochila que llevas cargada de rencores, cargada de miserias, de pecados, de dolor, pues a medida que vas andando, yo notaba que mi mochila cada vez era más ligera. Era como si alguien me fuera quitando piedras de la mochila y la fuera vaciando, ¿no? Y en lugar de esas piedras, mi mochila se iba llenando como de un gozo interior, ¿no? Y de alegría y de paz. Yo creo que me estaba encontrando con Dios, ¿no? Que le tenía un poco apartado, ¿no? Y además, a medida que yo iba andando, resonaban en mi interior unas palabras que son del Evangelio, ¿no? Y que dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo sentía que esas palabras eran para mí, ¿no? Que Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Y que sin Él mi vida no tiene sentido. Y esta verdad se iba como grabando en mi interior. Y otra cosa que me pasó en el camino, que es lo mejor que te puede pasar, pues es que te enamores. Y que además el chico del que tú te enamoras, pues también se enamore de ti, ¿no? Y pues este chico se llama David. A la semana de volver del camino empezamos a salir. Y bueno, era el año 2000, pues nos casamos en el año 2002, en mayo, el 2 de mayo. Y nada, pues fue muy bonito, ¿no? Porque Dios me regaló, Dios siempre te sorprende, pero tú piensas, no, mi vida ha terminado,
pues con la muerte de Josemi yo estaba hundida, ¿no? Pero Dios siempre tiene planes mejores que los que tú puedas imaginar, ¿no? Y me ha regalado una historia de amor preciosa con mi marido, ¿no? Cuando nos casamos, pues yo tenía muchísimas ganas de tener hijos, y me quedé enseguida embarazada, pero enseguida también lo perdí y tuve un aborto natural. Me volví a quedar embarazada y lo volví a perder. Y entonces ya este segundo aborto me sentó peor, ¿no? Ya me enfadé un poco con Dios y dije, joder, no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas, ¿no? Todas mis hermanas tienen hijos, ninguna ha tenido un aborto. En aquel momento, ahora sí que hay varias que lo han tenido. Pero bueno, digo, a mí se me muere el marido, se me mueren los hijos, y yo estaba como dolida con Dios, ¿no? Y pidiéndole explicaciones, ¿no? Y mi padre me dijo, Mer, cuando Dios quiere mucho a alguien, le confía un poco de su cruz. Y dice, y si Dios te ha puesto un poquito de su cruz es porque te quiere mucho y porque confía mucho en ti, ¿no? Y con ese dolor Él va a hacer cosas grandes, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, pero vaya gracia, ¿no? Que no me quiera tanto y que reparta aquí un poco entre mis hermanas, ¿no? Pero bueno, después de ese segundo hijo, pues ya me volví a quedar embarazada y en el embarazo me dijeron que mi hijo iba a ser síndrome de Down. Y otra vez yo ahí a llorar, qué horror, otra vez me toca a mí todo y te llevas un disgusto, ¿no? Aunque yo felicito a las personas que tienen un hijo con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, porque creo que eso es un trocito de cielo en la tierra, ¿no? Pero en ese momento pues te llevas un disgusto y entonces mi padre me dijo, tranquila Mer, tú reza esta oración que está repartiendo el Papa por todo el mundo, y esa oración pues era la coronilla de la Divina Misericordia, que sale Jesús como mostrando su corazón, del que salen también rayos, ¿no? Rayos de misericordia, ¿no? Entonces yo no conocía ni esa imagen ni esa oración, pero le dije a mi marido, oye, ¿rezamos esto? Vale, pues lo rezamos, ¿no? Y entonces íbamos en el coche y rezábamos esa oración, la empezábamos a rezar todos los días, de tal manera que se nos olvidó completamente lo que nos habían dicho los médicos, y ya pues estuvimos un embarazo de alegría esperando a nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo Yago nació y no tenía ninguna patología, ningún síndrome, ninguna enfermedad, ¿no? Es un niño sano y alegre y muy lindo, ¿no? Ahora tiene casi 15 años. Después de esto, como queríamos una familia numerosa, pues me quedé embarazada, aunque tardé. A los 2 años, en el embarazo de mi hija Cecilia, también me dijeron que iba a ser algo grave porque no iba a tener estómago. Y entonces, porque no tenía estómago, no se le veía en las ecografías, y que nada más nacer habría que operarla. Y otra vez yo un disgusto muy grande, y otra vez volví a acordarme de esa oración, que la había vuelto a abandonar, y era la coronilla de la Divina Misericordia. Digo, pues vamos a rezar esto otra vez a mi marido, ¿no? Y lo volvimos a rezar, esa oración, y mi hija Cecilia nació con un precioso estómago y sin ningún problema, ¿no? Por eso ya me hice muy enamorada de la Divina Misericordia, y cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo, que se llama Marcelo, pues fue muy bonito porque mi hijo Marcelo nació el día de la Divina Misericordia. Y yo le llamé Marcelo María de la Divina Misericordia, que parece de telenovela, pero se llama así, ¿no? Y bueno, nosotros fueron creciendo los niños, y la vida espiritual de mi marido y mía se limitaba a ir juntos a misa los domingos, e incluso nos permitíamos llegar tarde, llegar a la homilía.
era un poco una vida de cumplo y miento, ¿no? De cumplimiento, porque el resto de la semana no nos acordábamos mucho de Dios. Pero en el año 2010 cayó en mis manos un libro de María Vallejo Nájera que se llama Entre el cielo y la tierra, que habla sobre el purgatorio. Y bueno, en la bibliografía yo miré por curiosidad y venía una palabra que ponía Medjugorje. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué será, no? Y lo metí en el ordenador y salió un mensaje, al parecer un mensaje de la Virgen María, en un pueblecito de Bosnia, y ponía, queridos hijos, pero yo escuché, querida hija. Y ese mensaje era una llamada a la oración, especialmente a la oración del rosario, ¿no? Ave María, gratia plena, María, gratia plena, María, que yo lo había abandonado, pues no sé, más o menos desde los 20 años o 21, ¿no? Que me fui de aquel movimiento. Entonces, decía yo, os doy un arma muy poderosa para proteger a vuestras familias, para apartarlas del mal, ¿no? Y vosotros no la queréis coger. Entonces yo, como escuché que ese mensaje era para mí, me fui a la mesita de noche, busqué un rosario lleno de nudos que tenía por ahí tirado, y deshice los nudos y busqué una página para recordar cómo se rezaba el rosario. Y lo fui rezando, me puse de rodillas delante del ordenador y lo recé con mucha calma, ¿no? Yo creo que tardé como 1 hora en rezarlo, porque iba contemplando cada Ave María, contemplando cada misterio. Al día siguiente sentí la necesidad de seguir rezando el rosario y volví a coger mi rosario, iba a ponerme de rodillas, yo sola porque mi marido no estaba en casa y a esas horas los niños estaban durmiendo, ¿no? Acostados ya. Y poquito a poco yo creo que la Virgen me fue cogiendo de su mano, ¿no? Al mismo tiempo, otra hermana mía también estaba experimentando ese acercamiento a Dios muy fuerte y lo comentábamos, ¿no? Ella me mandaba canciones, dice, mira qué canciones más bonitas estoy escuchando, canciones que hablaban de Dios, del cielo. Y bueno, yo las escuchaba y se me ponía la carne de gallina, no había escuchado nunca este tipo de canciones y me chiflaban y entonces empecé a sacarlas con la guitarra. Hasta ese momento yo cantaba con mi marido pues rock, pop, jazz, otro tipo de música, pero empecé a cantar canciones que hablaban del amor de Dios, ¿no? Y cada vez a sentir más necesidad de cantarlas. También mi hermana me decía, pues yo ahora me ha dado por ir a misa todos los días. Y yo decía, pero tú vas a misa todos los días, ¿cómo tienes tiempo, no? Porque ya tenía 5 hijos y enfermera, trabajaba una noche sí, una noche no. Digo, pues si tú vas a misa, yo también voy a intentar sacar tiempo para ir, ¿no? Era como entre las dos, ¿no? Y yo le decía, pues a mí me ha dado por rezar el rosario todos los días. Entonces ella, pues yo también lo voy a rezar, ¿no? Entonces empecé a buscar una misa en mi pueblo. Yo vivía a 70 kilómetros de Madrid, solo había misa 2 días entre semana. Empecé a ir con mis 3 niños y era muy bonito porque íbamos a una habitación que había en la casa parroquial y solo iban 2 señoras del pueblo, mayores de 80 años, mis hijitos y yo. O sea, éramos como 5 personas o 6 y el sacerdote. En una habitación de 9 metros cuadrados y ahí se celebraba la Eucaristía. Y a mí me impresionaba, ¿no? Cómo el Señor bajaba del cielo solo para esas 6 personas, para esas señoras y para mis hijitos y para mí. Me conmovía tanto que lloraba de emoción en la misa. Nunca había vivido la Eucaristía así, ¿no? O sea, sabía que el Señor bajaba por mí y seguiría bajando al día siguiente, ¿no? Incluso los días que no había misa en mi pueblo, yo sentía un hambre de Dios y busqué la misa más cercana, que era a 25 kilómetros, y justo me pillaba antes de trabajar. Yo entraba a trabajar a las 8:30 y la misa era a las 8 menos 5. Me daba tiempo justo a ir a misa, luego irme al trabajo
Y mis alumnos, yo soy profesora de instituto, mis alumnos notaban esa alegría con la que yo llegaba de la Eucaristía, ¿no? Y me decían, pero profe, ¿qué te pasa? Digo, venga, vamos chicos, a página no sé qué, vamos a ver, hoy vamos a ver un poema. Y ellos decían, pero profe, que vienes motivada, ¿qué te has metido? ¿No? Decían, ¿qué tripi llevas? Y yo digo, nada. Digo, es que he ido a misa por la mañana. Y se quedaban así flipando, ¿no? Pero yo lo contaba, ¿no? Y yo sentía eso, muy grande, el amor de Dios que se iba metiendo en mi vida. Otra cosa bonita que me pasó es que yo comía sola todos los días y cuando comía me ponía la tele para que me hiciera compañía y me ponía programas de estos del corazón, que en realidad lo que hacían era ventilar la vida privada de los famosos, que además vivían unas vidas pues, muy irregulares, casados con uno, divorciados de otras, y yo era eso lo que veía. Y un día viendo un programa de esos mientras yo comía, sentí que la Virgen me hablaba, ¿no? Y me decía, a mí estos programas no me gustan mucho. Y yo le pregunté, ¿no te gustan, verdad? Y me dijo, no. Digo, bueno, apago. Y ella, sí. Y entonces apagué la televisión y me fui a la cocina y busqué M80, que era la cadena que yo tenía sintonizada, pero no se sintonizaba. Y entonces le di así a buscar otra cosa y apareció una radio en la que decían, pues, cómo te ama Dios, qué cosas tan bonitas puede hacer Dios en tu vida. Y yo me quedé entusiasmada, ¿no? Y esa cadena era Radio María. Radio María, a partir de ese momento, todos los días escuchaba Radio María, mientras estaba sola en casa y mientras daba la cena a los niños se sabían Radio María, el encuentro con Dios. Y mi marido llegaba a casa y decía, ¿aquí qué está pasando, no? Y decía, pareces una abuelita aquí escuchando la radio. Y digo, no, es que es una maravilla, y una maravilla. Entonces, poco a poco, pues así, fui enamorándome de nuevo de mi fe, ¿no? Y de Dios. Entonces decidimos venir a vivir a Pozuelo. Nosotros vivíamos en el campo, en la sierra, y queríamos construirnos una casa, pero no nos daban los bancos, era la época de la crisis, y no nos daban el crédito, ¿no? Entonces digo, bueno, pues surgió la oportunidad de venirnos a Pozuelo a vivir con mi madre y vender la parcela, pero bueno, como era tan difícil venderla, digo, mira, vamos a poner una medalla de la Virgen Milagrosa enterrada en la parcela y una estampa de San José, y vamos a pedirle a ellos que nos vendan la parcela, porque está muy difícil venderla. Bueno, pues a la semana de haber enterrado la medalla de la Milagrosa y la estampa de San José, nos llamaron unos que querían comprarnos la parcela exactamente por el precio que nosotros habíamos pedido, sin regatearnos nada, y firmamos la venta de la parcela aproximadamente como el 19 de marzo, que era el día de la fiesta de San José. Y yo creo que fue San José el que se ocupó de que se vendiera la parcela y nos viniéramos a vivir a Pozuelo. Ahí nuestra vida de fe creció mucho, ¿no? Porque hay una comunidad muy grande de familias. Empezamos a ir por un santuario que se llama Schoenstatt, donde yo, pues con 22 años, o sea, bastante antes, había hecho una consagración de mi vida a la Virgen, una alianza de amor con ella, y yo ya me había olvidado de esa alianza, pero ella no. Y ella nos volvió como a atraer con dulzura, como una madre, hacia ella, ¿no? Y empezamos a ir a misa con los niños, a ir a un grupo de matrimonios, mi marido y yo, y a sentirnos pues como en casa, en el santuario de la Virgen. Pero hubo un momento en mi trabajo, yo dejé mi trabajo en la pública, me pidieron que trabajara en un colegio concertado y ahí sufrí mucho porque lo pasé mal con los alumnos, ¿no? Había muchos alumnos con problemas, con trastornos del desarrollo, de hiperactividad, de falta de atención, con problemas de conducta y yo estaba sufriendo mucho, ¿no? Y tampoco me entendían en el colegio, la directiva
yo iba contando todo lo que había mal, pero no me escuchaban, ¿no? Decían que el problema era yo, ¿no? Y entonces esto me hizo pasarlo muy mal y caer como en un estado como de depresión. De hecho, yo llegaba a mi casa llorando pues todos los días, y mis hijos con 3 años, 5 años y 7 años me consolaban. Y mi hija me decía unas cosas, me decía: mamá, tranquila, tú lo estás haciendo bien, el Señor quiere que estés ahí por algo. Y eso me lo decía con 5 años, ¿eh? Y tienes que tener paz y confianza y fe, porque el Señor está contigo. En ese momento me hablaron de hacer un retiro, que es el retiro de Maús, y yo estaba tan mal que le dije a mi marido, digo: mira, ¿te parece bien que me vaya aquí, te deje solo un fin de semana con los niños? Sí, vete, porque mi marido me veía tan mal. Y entonces hice el retiro. Y fue como un bálsamo de consuelo, de ternura para mí, el retiro de Maús, ¿no? Además, me pasó una cosa muy bonita, y es que por la noche yo me quedé cantando con mi guitarra y adorando al Señor, y vino gente de fuera, le llamamos angelitos, a acompañar al Señor también, ¿no? Al Santísimo. Y vino una persona a la que yo tenía muchísimas ganas de conocer, porque me había quedado entusiasmada con su libro y sobre todo con su testimonio de conversión, que es María Vallejo Nájera. Y entonces esa persona vino, María vino, y estuvimos toda la noche cantando. Y además María vino con un libro que es el Diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, y entonces dijo: mira, vamos a abrir el libro por cualquier parte a ver qué nos dice el Señor a cada una. Y entonces a mí el Señor me habló muy directamente, me acuerdo de la página porque la puse el número, y hablaba directo al corazón, ¿no? Decía: hijita, tú estás ahí porque yo quiero que estés, estarás hasta que yo quiera. Y dice: hijita, aunque no me sientas, aunque no me veas, en la profundidad de tu corazón yo estoy contigo. Así que estate tranquila, ten confianza, que estoy contigo, ¿no? Con eso ya me quedé con una paz que me valía la pena todo el retiro, ¿no? Aparte, en el retiro conocí a unas hermanas maravillosas, que fue lo que más me gustó del retiro, fue las personas que estaban sirviendo en ese retiro, ¿no? Que habían dejado su familia, sus hijos, para servir a los demás, para servir. Eran las servidoras. Y yo decía: jo, estas transmitían una alegría, una paz y un amor de Dios y un entusiasmo que yo decía: yo quiero que se me pegue algo de ellas. Y entonces empecé a ir a las reuniones, porque digo: mira, si voy a las reuniones, que eran unas reuniones semanales, simplemente para preparar el siguiente retiro. Entonces dije: pues seguro que si voy a las reuniones semanales, algo se me va a pegar de ellas, ¿no? Y entonces empecé a vivir con Dios en mi vida y con la comunidad, ¿no? Porque yo creo que la fe no se puede vivir solo, porque la fe solo es como una hoguera donde hay leños, y si tú quitas un leño y lo apartas, ese leño que está ardiendo con los demás leños, pues lo apartas y se apaga. Entonces yo decía: no, yo tengo que estar con ellas, ¿no? Y además me propusieron que yo sirviera en los retiros para poder acercar a la gente a Dios también, ¿no? Mi marido a los 15 días también hizo el retiro. Él decía que no iba a hacer ningún retiro, pero lo hizo, y salió llorando del retiro y dijo que era lo más grande que le había pasado en la vida, era hacer ese retiro. A partir de ahí, los dos, que habíamos llevado como caminos paralelos, que nos queríamos, pero estábamos como distanciados, porque yo estaba como en un camino de fe más cerca de Dios y él más lejos, y tenía un poco como de celos, entre comillas. Pues a partir de ese retiro, los dos empezamos a servir y a ver que teníamos una misión. Aparte de nuestra misión de ser padres y esposos, Dios contaba con nosotros para evangelizar, ¿no? Para que la fe y el mensaje de Cristo llegara a mucha gente. Nos convertimos en servidores del Señor. Y yo descubrí, y me acordé de esas palabras que decía mi primer esposo, ¿no?
que decía, tú tienes una misión, tú tienes una misión. Y me gustaba mucho porque yo quería ser misionera cuando tenía 17 años, ¿no? Y el Señor me está utilizando a mí también para difundir su palabra, ¿no? Simplemente con el testimonio de mi vida, ¿no? Y bueno, además de servir en Emaús, apareció en nuestra vida hace 3 años, en la vida de mi esposo y mía, pues estuvimos un periodo de crisis conyugal muy grande, que parecía que no levantábamos la cabeza, y llegó a nuestra vida un retiro, que es el proyecto de amor conyugal, y lo hicimos, también porque la Virgen lo puso en nuestro camino, y a partir de ahí nuestro matrimonio empezó a salir un poco del agujero, y la Virgen nos rodeó de otros matrimonios que nos ayudaban, que nos enseñaban, que nos decían, nosotros hemos pasado esa misma crisis que vosotros habéis pasado, pero con el Señor, poniendo al Señor en el centro del matrimonio, sabiendo que no somos 2, que somos 3, es posible la vida conyugal, ¿no? Y es posible hacer que el corazón de Cristo reine en la familia. Y de ahí y de nuestra familia, ese corazón de Cristo se irradie a otras familias y a otros matrimonios. Ahora, desde hace esos 3 años, pues estamos sirviendo como custodios en los retiros de amor conyugal, al que yo invito a todo el mundo que vaya, ¿no? Pues, sobre todo si está en un momento de crisis, aunque también es para matrimonios que llevan un recorrido bueno y de unión y de fe, pero es como una revelación, ¿no? Ese retiro es como descubrir, ¿no? Descubrir qué es el amor, qué es el matrimonio, como Dios lo pensó. Y yo quiero descubrir cómo pensó Dios mi matrimonio. Yo quiero llegar un día a vivirlo con mi marido. Ahora estamos en proyecto, por eso esto se llama proyecto, porque creo que vamos a estar toda la vida siendo un proyecto, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino y simplemente quiero decir, en el tema del servicio, para mí, servir es algo como muy importante porque es la clave, ¿no? de ser cristiano. Porque Jesús dijo de sí mismo una definición. Dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y dar mi vida por muchos, y dar mi vida. Entonces creo que sí, que ser cristiano, que es mi deseo, ¿no? Y que mi deseo es que Jesús reine, pues quiero servir como Él y quiero dar mi vida sirviendo a los demás, como pueda, no sé, con mi guitarra. Desde entonces, desde hace 6 años, empecé a cantar y yo siento que el Señor, mira, yo tengo nódulos en mi garganta porque como soy profe y no puedo llegar a registros muy altos, pero creo que el Señor, cuando canto de Él, cuando canto lo que Él pone en mi voz, pues Él está cantando, ¿no? Está la Virgen cantando y están como ungiendo mi voz para que yo desaparezca y sean ellos los que canten y los que toquen el corazón de las personas, ¿no? Yo no hago ninguna publicidad, no tengo una página web ni nada. Ahora voy colgando en un canal de YouTube que ha hecho mi marido, pues que se llama Mer González Fontán, por si queréis entrar. Ahí voy colgando canciones y luego me llama gente para cantar en un funeral, en una boda, en una primera comunión, pero todo boca a boca. No me da tiempo porque ni siquiera de hacer una página porque yo soy profesora y no me da la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentro, la llevo sobre mis hombros
y la meto en el aprisco de mi corazón. Y cuando la encuentro, la llevo sobre mis hombros y la meto en el aprisco de mi corazón. Siempre me gusta terminar con un canto de alabanza al Señor, ¿no? Dando alabanza a Dios por sus maravillas, porque Él hace maravillas en nosotros. Y me gusta terminar con ese Salmo 150, que dice: alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo con trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, y yo creo que también con guitarras de 12 cuerdas, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con platillos sonoros. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gloria a ti por siempre. De la oveja perdida, perdida, perdida.